Capturando energía. Iniciando sistema. Activando. Unidad 2335. Iniciar proceso de reanimación. Buenos días, tripulación. Hemos llegado con éxito a la Tierra. Ay, por fin estamos aquí. Estoy muy ansioso. El Consejo Supremo confió en nosotros y no podemos defraudarlos. Hacer contacto con otra especie es una responsabilidad muy importante. La misión más importante de nuestras vidas. Tan importante es que hasta aprendimos a hablar castellano, el idioma más popular de este planeta. Perdón, el idioma más popular de este planeta es el chino. Sí, pero aprender a hablar chino fue imposible, así que aprendimos a hablar castellano. Bueno, salvo el doctor que se negó a aprender este idioma. ¿Cómo que nadie le avisó que cambiábamos del chino al castellano? No, es una pena que no pueda usar su perfecto chino en esta misión. Puede usar nuestro idioma natal. Nosotros le traduciremos lo que sea necesario. Hablaremos castellano, que para eso hemos perdido 4 horas de nuestras vidas en aprenderlo. Hoy justamente por eso descendimos en esta región donde se habla castellano, más específicamente la República Argentina. La información conseguida desde nuestro planeta sobre la especie humana es suficiente para saber que, sin dudas, se trata de una especie muy interesante. Pero mírenlos, ¿no son encantadores? Coincido con el doctor. Si al menos fueran verdes, no sería tan... Sí, exacto. A mí me parecen lindos, tiernos. ¿Tóxicos? Claro que no voy a comérmelos, pero ¿cómo se le ocurre? Muero por hacer contacto con ellos, darles un abrazo grande y decirles, hermanos del universo, se acabó la espera, aquí estamos. Sí, continuemos. Finalmente llegó el momento tan esperado. Así es, computadora. Prepare los sistemas para descender. ¡Cuánta emoción! Comprobando atmósfera. Atmósfera. Aprobada. Desplegando puente de descenso. Sistema preparado para descenso. Pero... ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Hola! Aquí estamos, hermanos del universo. No cabe duda, doctor. Aquí ha ocurrido algo muy malo. Hermanos del universo, la espera. ¡Silencio! Computadora, súbanos inmediatamente. Esto es terrible. Está todo destruido. No parece haber mucha vida aquí para hacer contacto. Computadora, ¿hay alguna forma de vida sobre este planeta? Los escaneos de superficie no arrojaron ningún resultado positivo acerca de vida en este planeta. Pero, computadora, ¿qué ha pasado aquí? No puedo determinarlo con certeza, pero por la radioactividad residual hay un 98,7% de probabilidades de que haya ocurrido una guerra nuclear.
Hace aproximadamente 800 años. ¿Qué? Hay un 98,7%. Sí. Pero ¿cómo es posible eso? El análisis de superficie indica que hace 800 años hubo miles de impactos nucleares que posiblemente hayan acabado directa o indirectamente con toda la vida del planeta. ¿Cómo que llegamos demasiado tarde? No es posible. Computadora, ¿en qué año nos encontramos? 3105 según el calendario terrestre. ¿Qué? 3105 según el calendario terrestre. ¿Qué? 3105 según el calendario terrestre. Arruinamos la última oportunidad. Era la última oportunidad. ¿Qué? No fui yo el que programó el sistema para el viaje. Sí, sé que usted me lo ordenó a mí, pero yo estaba demasiado ocupado con el tema del papeleo para viajar y se lo pedí a él. Yo lo hice bien. Hice lo que me ordenaron. ¿Por qué me miran así? Se equivocan. Yo mismo programé el sistema correctamente para llegar en la segunda década del siglo XXI. No, yo les juro que... Como usted ordene, doctor. ¿Por qué será que siempre se queman las lamparitas de los sótanos? Tripulación. Es desaconsejable que se dirijan hacia aquel sector. Producto de la actividad nuclear se ha generado una pequeña brecha espacio-temporal. Es peligroso. Deben volver cuanto antes a la nave. Es peligroso. Deben volver cuanto antes a la nave. Tripulación, esto es un error. Esta vez fueron demasiado lejos. Está totalmente prohibido por el código abducir cualquier forma de vida. Este humano cayó por la brecha espacio-temporal. Es aconsejable dejarlo donde estaba. Sugiero dar por terminada la expedición. Como usted diga. Pero... Hemos llegado, hermano. Somos amigos. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hago acá? ¿Qué es este lugar? ¿Y qué pasó allá afuera? Alienígenas, fuiste abducido. Una nave espacial. Tu planeta fue completamente destruido. ¿Ah? Creo que le debemos una explicación. No va a ser fácil, pero debemos. Y entonces fue cuando usted salió de la brecha espacio-temporal y ahí lo encontramos. Finalmente ocurrió. ¿Finalmente ocurrió qué? La hecatombe nuclear. No entiendo. ¿Usted sabía que esto iba a pasar? ¿Que toda su especie iba a desaparecer en una guerra nuclear? De alguna manera, sí. De todos modos, no creo que la mayoría haya muerto en la guerra nuclear. La mayoría debe haber muerto mucho antes de la guerra y... de hambre. ¿Usted sugiere que lo que ocurrió es que se acabaron los alimentos y se mataron por lo que quedaba? La especie humana mostró desde siempre, y más aún en mi época, una clara vocación de autoexterminio. Y justamente antes de caer acá, como economista que soy, me encontraba trabajando en una investigación estrechamente relacionada con el autoexterminio. Una investigación sobre un tema muy presente y muy ignorado de mi época.
un tema silenciado por los medios de comunicación. La deuda externa. ¿La qué? ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con otros países, con bancos, con organismos multilaterales de crédito, con bonistas particulares. Es el dinero que un país debe. Y en el caso de mi país, como el de tantos otros países, es una cantidad enorme. Era enorme. Unos países piden plata y después la tienen que devolver. No veo nada de malo. Cierto. ¿Qué tiene que ver eso con el autoexterminio, con este desastre? Es que no es solo cuestión de pedir y devolver el dinero. El tema de la deuda externa era muy complejo y tenía profundas implicancias sobre la población, que casi en su totalidad no tenía idea de qué era, y mucho menos de dónde había salido. En el último cuarto del siglo XX, la deuda externa era presentada a la población como un hecho inmutable, sin posibilidad alguna de evolución en sentido positivo o negativo, como si fuera un elemento de la naturaleza, tan definitivo como el clima y tan inexplicable como el universo. Durante esos años se le ocultaba a la población, en la medida de lo posible, toda información acerca del origen y el desarrollo de la Un deuda. momento. ¿Computadora? Colóquele inmediatamente el NDSDCADI. ¿El qué? El neurodecodificador sintetizador de conceptos por animación de imágenes. Quédese tranquilo, no va a dolerle. Es un visualizador de pensamientos. Es para que podamos entenderlo mejor. Me estabas diciendo que a la población le ocultaban toda la información acerca del origen y desarrollo de la deuda, pero ¿por qué iban a negarles esa información? Porque al conocer el origen se harían inevitablemente las siguientes preguntas. ¿Qué era la deuda externa? Era una estafa gigantesca. ¿Era un medio para que los países deudores realicen la política económica que pretenden los acreedores? ¿Era una deuda legítima que debía pagarse con puntualidad? ¿Era un factor que determinaba en gran medida la distribución de la riqueza y el ingreso dentro de los países endeudados? Desde la escuela nos han enseñado que hay que pagar las deudas y quien no lo hace es un tramposo. Pagar lo que se debe es una obligación moral. Con este razonamiento, quien no paga lo que adeuda es ante todo una mala persona. Y si se traslada este razonamiento a las dimensiones de un país, resulta indudable que hay que pagar la deuda externa. Así es. Si un país contrajo deuda con otro, lo lógico es que la pague. Sí, pero ¿qué pasa si se reclama lo que no se debe? O si lo que se presenta como deuda resulta que es el resultado de una gran estafa. ¿Una gran estafa? Entonces también debería pagarse. Y lo que se pague, ¿sobre quién debería recaer? ¿Sobre los que se beneficiaron con la deuda? ¿Sobre toda la población? Bueno, es obvio que no sobre toda la población. Lo más justo sería... Un momento. Este problema no es más que un conflicto de países que deben dinero. Sigo sin ver qué relación puede tener eso con este presente. Eso. ¿Cómo puede esto haber desencadenado en semejante tragedia? Es que no era este solamente un problema entre deudores y acreedores. Lo que estaba en juego era el bienestar o la miseria de la mayoría de la población, la estructura del sistema productivo y la autonomía nacional para decidir las políticas económicas locales. En fin, el pago o no pago de la deuda era, a todas luces, una cuestión política. ¿Y en qué afecta eso directamente a la población? Es que el pago de la deuda afecta a toda la sociedad, porque es necesario extraer recursos fiscales y de divisas para ello. De esa forma tienen menos dinero. Pagar la deuda y sus intereses significa más impuestos y menos gasto público, menor cantidad y calidad de salud y educación, así como menos inversión pública para infraestructura y crecimiento. Es decir, que la deuda externa no los dejaba desarrollarse como los demás países. Exacto. Menos crecimiento, más desempleo, menores ingresos, más pobreza. Y eso hace que todo empeore. A su vez genera más desempleo, más pobreza, menos educación y con ello menos posibilidades de comprender realmente lo que les está pasando. A ver si entiendo. ¿Vivían mal por pagar la deuda? Y de alguna manera... sí. ¿Y cómo se supone que podrían solucionar este problema? Pagando la deuda. Pero no tenían cómo. Además parece que no era legítima. El filósofo Ludwig Wittgenstein sostenía que las cuestiones no deben ser resueltas sino disueltas. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que atacar al problema mismo y cuestionar su existencia antes que aceptar una salida predeterminada.
En el contexto de la deuda, significa rechazar los consejos de los acreedores para discutir la naturaleza misma de la deuda, su función política, sus mecanismos económicos, todo eso para analizar de qué modo es posible desguazar la deuda, desarmarla en las partes que la componen, disolverla y sacarla de una buena vez de la historia argentina. Pero parece que esto no es lo que ocurrió. Ay. Entonces, usted dice que a los países endeudados como la Argentina les iba cada vez peor y se generó una diferencia de desarrollo entre los países acreedores y deudores, y esa diferencia fue haciéndose cada vez más grande y afectando a más gente hasta que la situación se salió de control. Pienso que sí. Pienso que sí. ¿Qué piensa usted, doctor? Yo le creo. ¿Doctor? Coincido. Es necesario comprobar que lo que dice es cierto o si está completamente loco. Computadora, ¿qué dicen los libros que traía con él? Los 5 libros fueron escaneados y la información coincide con su relato. Me cuesta aceptar que semejante cosa le estaba ocurriendo a millones de humanos y que no se dieran cuenta. Bueno, pues, solo existe una forma de probarlo. Tripulación. Esta vez fueron demasiado lejos. Usar la brecha espacio-temporal para abducir humanos para sacar información es sin dudas lo más grave que han hecho. Un médico, un abogado, un empleado público, un empleado fabril, 2 desempleados, un ama de casa, un empresario, un estudiante y un político. Sí, doctor. Computadora, inicie el escaneo. Muy a mi pesar. Iniciando proceso de escaneo. Computadora, ¿cuáles son los resultados? Según el proceso de escaneo, que tiene un 99.75% de efectividad, los 10 humanos poseen muy poca o ninguna información acerca del concepto deuda externa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Llegamos 1000 años tarde, no 20 minutos, no 2 días, no 3 meses, 1000 años. ¿Y ahora qué vamos a decirle al Consejo Supremo? ¿Qué vamos a decirle al Consejo Supremo? ¿Qué vamos a decirle al Consejo Supremo? ¡Nada! No podemos volver y decirles que no pudimos hacer contacto porque llegamos 1000 años tarde. ¿Desintegrarnos? Eso es lo menos que nos van a hacer. Esta vez no nos van a perdonar. Nos van a cortar en fetas para estudiarnos. Pero si apelamos a su compasión y les decimos que fue un pequeño error. Eso ya lo hicimos la última vez, cuando fracasó nuestro último contacto gracias a tu voraz apetito, que hizo desaparecer a las larvas parlantes en su pacífico planeta en los límites de Andrómeda. ¿Cómo iba a saber yo que los seres más inteligentes de la galaxia eran unas larvas pequeñas, jugosas, tan sabrosas? Y antes de eso también apelamos a su compasión cuando estrellaste la nave en el templo sagrado de los Ignaritas en los confines del nodo de Ambarstumian. Bueno, fue una forma de contacto. Sí, doctor. Nuestra misión está terminada. Lo mejor será volver y enfrentar nuestro destino con coraje y... Un momento. Si este humano tiene razón, y la deuda externa fue tal vez la manifestación más sigilosa y poderosa de la vocación de autoexterminio humano, y probablemente lo que nos llevó a este desastre, tenemos que despertarlo nuevamente y tratar de aprender lo más posible sobre la deuda. Claro, y una vez que lo sepamos todo acerca de esta... Usar la brecha espacio-temporal para salvar a la humanidad del trágico final. Hacer contacto con ellos en este tiempo. Exacto. Y volver heroicos a nuestro planeta. Tripulación. Me niego a seguir con esta locura. Lo siento, pero no puedo continuar. El protocolo me lo impide. Voy a desconectar mi energía en... 5. ¿Computadora? ¿Sabe usted qué van a hacernos 4. a nosotros si volvemos a nuestro planeta ahora? Con suerte, los cortarán en fetas para estudio. 3. ¿Y sabe qué le harán a usted? Las posibilidades de éxito de esta misión son de 1 en 100.800.
Empecemos con esta locura. ¡Yupi! ¡Bien! ¡Bravo! Pero antes deben saber ustedes que tenemos una cantidad de energía limitada. Las abducciones consumen esta energía y si abusamos, no podremos volver. ¿Cuántos humanos podemos abducir? Aproximadamente una docena. Empecemos entonces. Un momento. ¿Por qué no pasamos nosotros por la brecha espacio-temporal y hacemos contacto en la segunda década del siglo XXI? La brecha mide medio metro de diámetro. Aún si te pusiéramos a dieta y lográramos que pases a través de ella, la nave quedaría de este lado. Y no podemos hacer un primer contacto con la raza humana apareciendo caminando desde un sótano. Cualquiera sabe que el impacto visual de la nave es importantísimo para el éxito de este tipo de misiones. Perdón, qué tonto fui. Computadora, y empecemos con la misión. Querido amigo humano, necesitamos saber todo, pero todo acerca de la deuda externa. En el capítulo de hoy, los alienígenas, luego del fracaso de la misión que los trajo al planeta Tierra, descubrieron la irresistible tendencia humana al autoexterminio. Y gracias a la ayuda de un desafortunado economista argentino, conocieron la manifestación más sigilosa y poderosa de esta vocación: la deuda externa. Así, los marcianos asignaron en una nueva misión: intentar comprender el funcionamiento de este perverso mecanismo y a través de la brecha espacio-temporal, modificar la historia para poder desarticular ese peligroso obstáculo para el desarrollo humano y así cumplir su misión. En el capítulo siguiente, y con la ayuda de su nuevo amigo, los alienígenas aprenderán más sobre la deuda externa, desde su origen en 1824 hasta el golpe militar del 1976. Abducirán a un expresidente y recurrirán a la ayuda de un sacerdote para completar su misión. Y se desanimarán ante la confusa postura de la iglesia frente a la deuda. ¿Y estos quiénes son? Una nave con marcianos. ¿Otro intento por salvar a la humanidad a través de la brecha? Ajá. ¡Ah, qué ingenuos! Sí, pero estos tuvieron suerte. Descubrieron la verdad. Empecemos de nuevo. ¿Cómo comenzó la deuda externa? La deuda externa, ¿y cómo empezó la deuda externa? En el año 1824, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tenía fondos y decidieron solicitar un crédito. 1824, recién empezaban. ¿Para qué necesitaban la plata? Y para realizar obras, puertos, pueblos, obras de salubridad. Y recurrieron a un banco inglés, la Baring Brothers. Y a ellos les pidieron 1 millón de libras esterlinas. Hasta aquí todo marcha bien. Sí, pero ya en ese momento, la corrupción era algo habitual. Y los negociadores argentinos Félix Castro y John Parrish Robertson estafaron al gobierno argentino junto con la banca Baring Brothers. Bueno, no duró mucho. Un momento. ¿Los argentinos que fueron a negociar estafaron a su propio gobierno? Así es, los representantes argentinos contrataron un empréstito de 1 millón de libras esterlinas a colocarse en el mercado de valores de Londres. El gobierno de Buenos Aires había utilizado la colocación del empréstito al tipo de 70%, y esto le daría las 700.000 libras que necesitaba para las obras. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso a los representantes argentinos colocarlos al 85%. Pero al gobierno de Buenos Aires le dijeron que fue al 70%. ¿Hijos de qué? ¿Eran hijos de quién? ¡Silencio! Continúe, por favor. ¿Pidieron 1 millón? Contrataron al 85% y dijeron que fue al 70%. Exacto. De ese modo se robaron el 15% de la diferencia, que se repartieron 120.000 libras para Castro y Robertson y 30.000 para la casa Baring. O sea que el gobierno recibió 700.000 y debía 1 millón. Y hay más. La banca Baring, para cubrirse, porque no estaba segura de que el gobierno argentino iba a pagar, descontó 2 anualidades de intereses y amortizaciones más su propia comisión. ¿Y entonces? Entonces al gobierno argentino le quedaron acreditadas 560.000 libras esterlinas.
Es decir, que Banca Barin hasta ese momento se estaba llevando 320.000 libras sin desembolsar una sola. Y 120.000 los intermediarios, ¿eh? Y el gobierno debía 1.000.000. Bueno, entonces ahí le mandaron la plata y pudieron hacer las obras ¿Y qué pasó entonces? Bueno, no pasó nada, por así decirlo. Pero, ¿y las obras? Ninguna de las obras que originaron el empréstito se realizaron. Como ven, así hizo su aparición en la historia argentina la deuda externa. Ese inicio es la buena muestra de lo que vendría después. ¿Y cuándo se terminó de pagar ese préstamo? Y se terminó de pagar aquel empréstito de 1824 en 1904. 80 años después. Así es. Por supuesto, las sumas pagadas a través de los años por intereses y amortizaciones al cancelarse la deuda trepaban al 850% del valor del importe que fuera recibido. Pasemos en limpio. Pidieron 1.000.000, los estafaron, les dieron 560.000 en bonos, nunca se realizaron las obras y tardaron cerca de 80 años en devolver al 850% del valor que pidieron. Mis queridos amigos, así fue. Coincido, doctor. No puede ser cierto. Nos está tomando por tontos. Sin dudas, se trata de un demente o algo así. No parece un loco. ¿Un chanta? ¿Qué es un chanta? Creo que está tratando de engañarnos para confundirnos y que lo liberemos. Así es. Necesitamos realizar una abducción a través de la brecha espacio-temporal. Computadora, prepare el sistema. ¿Qué? ¿Cómo dicen? ¿Otra abducción? Así es, otra abducción. Exacto. Si es cierto lo que cuenta el humano, alguien que haya estado vivo en el año 1904 debe saberlo. Tripulación, les recuerdo que el promedio de vida de los humanos es de 80 años. ¿No hay humanos vivos de esa época? Sí, los hay, pero son muy pocos. Entonces traiga uno inmediatamente. Entendido. Iniciando sistema para abducción. ¿Pero qué es esto? Tripulación. Como les dije, el promedio de vida de los humanos es de 80 años. Afortunadamente, pudimos encontrar este ejemplar que estaba vivo en 1904. ¿Está muerto? ¿Con un pie en el cajón? Yo no veo ningún cajón. Ay, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Son floggers? Ay, ¿qué es este lugar? ¿Ya morí? ¿Estoy muerto? Uy, y ustedes, jovencitos, deben ser los nietos de Rita, ¿no? Somos Honoro, Ciano y el Doctor Ojo. Somos alienígenas. Está en nuestra nave y tenemos que hacerle algunas preguntas. ¿Seguro que no son los nietos de Rita? Seguro. Mi abuela no se llama Rita. Somos extraterrestres. Tenemos que hacerle algunas preguntas. Por Dios, cómo han crecido. Qué orgullosa estaría la pobre Rita. Claro, si no fuera por esa pulmonía mal curada. Somos del planeta 344-47/TR y en teoría debíamos venir a ser Ay, pobre Rita. Y bueno, hubiera jurado que eran dos.
No sabía que tenía 3 nietos. Bueno, no importa. ¿Qué andan buscando, chiquitines? Yo le dije que no somos... Como usted diga, doctor. Sí, abuelito. Somos los nietos de Rita y queríamos hacer... Pero nosotros no somos los nietos de... Ah, ahora entendí. Brillante plan. Sí, abuelito. Somos los nietos de Rita y queríamos hacerle unas preguntas. Como usted ya había nacido en 1904, queremos que nos cuente lo que sabe acerca de la banca Baring y la deuda externa. Banca Baring, deuda externa, deuda externa, deuda externa. ¿Murió? Pobrecito. Deuda externa, deuda externa. Y en mi juventud, señoritos, no había deuda externa. Esas son cosas de ahora, de estos tiempos. Y me parece muy bien que los jóvenes de su edad se preocupen por saber estas cosas. Ay, Rita debe estar muy orgullosa. Bueno, si estuviera viva, claro, porque... Bueno, entonces... Cuéntenos un poco de la Argentina del año 1930. Sí. En mi época, la Argentina era una potencia mundial. ¿Quiere decir que en 1930 la Argentina andaba bien? La industria creció mucho y teníamos uno de los mejores PBI del mundo. Hasta donde sabemos, en 1930 había una crisis mundial. Justamente. El mundo era un desastre. Y en esta época nosotros le vendíamos granos a todos los países. O sea que era una época en la que todos estaban bien. Bueno, al decir verdad, había muchos pobres y necesitados. ¿Y qué pasó después? ¿Y la deuda? Pobrecito. No resistió. ¿Qué pasó con la deuda? La deuda apareció muchos años después. Creo que también estaba antes, pero estos últimos años empeoró. Entonces sí, la deuda existía. Sí. Pero nunca fue un gran problema. Las cosas empeoraron después. Las sequías, el plan Marshall, los militares, el turco, Cavallo, el corralito. Uy, pobre Rita, cómo sufrió por el corralito. El plan Marshall, los militares, el turco, un caballo en un corralito. Que en paz descanse. Creo que está delirando. Volvamos con el economista. Si no, no podremos seguir con nuestro plan. Ay, pero, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo un pequeño desmayo. ¿Podría decirnos qué pasó después de la crisis de 1930? Ay, sí, claro. La crisis del 30, en eso estábamos. ¿Qué pasaba en Argentina en 1930? En la Argentina, bueno, la Argentina se encontraba en pleno modelo agroexportador. ¿Modelo agroexportador? Sí, el modelo agroexportador se basa en la explotación de carnes y granos producidos a partir de la explotación de la tierra. Este sistema moderniza al país y lo convierte en uno de los mayores exportadores del mundo, pero al mismo tiempo expone a la clase trabajadora a constantes situaciones de explotación e injusticia. ¿Y qué fue exactamente lo que llevó al país a la crisis? Este modelo depende básicamente del mercado externo. Al producirse una crisis en el capitalismo mundial, se reveló que el modelo generaba una gran dependencia con el exterior, y esto afectó las bases del modelo sobre el que estaba organizada la economía argentina. O sea, el mundo se caía a pedazos y de alguna manera arrastraba a la Argentina. Exacto. Frente a la crisis, los países centrales adoptaron el proteccionismo, especialmente Gran Bretaña. No entiendo. ¿Proteccionismo? Establecieron acuerdos preferenciales con sus colonias, Canadá, Australia y Sudáfrica, entre otras, para las compras de materias primas y alimentos. Y esta decisión tuvo un gran impacto sobre el funcionamiento del capitalismo agrario argentino. ¿Y entonces?
La virtual imposibilidad de obtener bienes manufacturados en el mercado internacional determinó que aquellos países con una base industrial la expandiesen. Empezaron a fabricar cosas en vez de importarlas. Claro, esta expansión no apuntaba a complementar los bienes manufacturados importados, sino a reemplazarlos. La expansión industrial se basó, por lo tanto, sobre la sustitución de importaciones y se concentró en bienes de consumo en vez de en bienes de capital. ¿Bienes de qué? Bienes de consumo son los que no buscan producir otros bienes o servicios como una casa o la comida. Los bienes de capital son inmuebles o máquinas que, cuando se juntan con otros bienes, se destinan a la producción de bienes de consumo. Y Argentina se transformó entonces en un país industrializado. Bueno, sí, no del todo. Se desarrollaron la industria textil, la industria alimenticia, productos químicos y farmacéuticos. Se desarrolló más que nada la industria liviana. ¿Y qué pasó con la deuda externa? Bueno, después de 1930 hasta 1975 hubo pocos préstamos internacionales a América Latina. Primero, por la crisis del 30, después la Segunda Guerra Mundial y por último, la posguerra. Los países desarrollados estaban demasiado ocupados, primero en destruirse los unos a los otros y después en reconstruirse de modo individual. Sí, pero ¿qué pasó con la deuda? ¿Pudieron pagarla? Luego del triunfo del peronismo en las elecciones de 1946, el nuevo gobierno llevó adelante una serie de medidas que fueron rompiendo uno a uno los eslabones que sometían la economía argentina al Imperio Británico. Nacionalización de ferrocarriles, puertos y servicios telefónicos, nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios, desarrollo de la flota mercante, control del comercio exterior, del crédito y de cambios, y tarifas protectoras para la industria, entre otras medidas. Como parte de esta política, entre 1946 y 1948, se concretaron pagos al exterior por 264 millones de dólares en concepto de repatriación de la deuda externa, quedando la deuda cancelada prácticamente en su totalidad. ¡Qué alegría! Bueno, al final no era tan grave. Pagaron la deuda finalmente. No solo eso, esta política sobre la deuda se hallaba integrada a un proyecto nacional de desarrollo que favorecía el crecimiento de las fuerzas productivas desde una perspectiva autónoma. ¿Qué son las fuerzas productivas? Es el conjunto de los medios de producción y de los hombres que los emplean para producir bienes materiales. Así, por ejemplo, las utilidades provenientes de inversiones extranjeras privadas descendieron notablemente. Esto debido principalmente a que varias empresas de servicios públicos fueron recuperadas, pasando de manos del capital extranjero a poder del Estado. Y el país vivió entonces un periodo de verdadera prosperidad y por primera vez en su historia económica se convirtió de una nación deudora en un país acreedor por el valor de 210 millones de dólares a España, Italia, Bélgica y Finlandia. ¡Bravo! ¡Bravo! Y las cosas empezaron a andar bien y se terminaron los problemas. La deuda externa no solo volvió a aparecer, sino que en las siguientes décadas creció como nunca antes. ¿Y por qué volvió a aparecer? Bueno, por varias cuestiones, entre otras cosas por el Plan Marshall. ¿El Plan Marshall? Como sabemos, Argentina no había logrado aún por esos años terminar de cambiar el modelo agroexportador por el industrial, y Estados Unidos instauró un bloqueo muy fuerte a la Argentina como consecuencia de la neutralidad argentina en el conflicto bélico, desoyendo los pedidos de Estados Unidos para que entrara en el mismo. ¿Podría explicarlo más simple? Claro, mediante el Plan Marshall, que significó la reconstrucción de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, les prohibió a los países, a los que les prestaba la plata, ¿no?, gastarla en productos argentinos. Eso es absolutamente malvado. ¿Pero solo por esto volvieron a endeudarse? Por el Plan Marshall, dos sequías que provocaron una fuerte baja de las exportaciones y la inconvertibilidad de la libra, decidida unilateralmente por Gran Bretaña para no afrontar las deudas que tuvo con países periféricos como la Argentina. Esto hizo imposible el pago de deudas a Estados Unidos por 125 millones de dólares, que luego fueron obviamente refinanciados. Y ahí vamos de nuevo. Argentina así comienza a endeudarse nuevamente, con nuevos créditos para pagar los intereses de préstamos anteriores y con una cada vez mayor sumisión a los dictados del FMI. Y es ahí donde la cosa se pone oscura. ¿Del qué? Del Fondo Monetario Internacional. Es una institución.
Se creó en 1944 hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo básico de velar por la estabilidad del sistema monetario internacional, principalmente a través de la promoción de la cooperación y de la consulta en asuntos entre sus países miembros. Sus estatutos declaran como objetivos principales la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. Bueno, sí, digamos que esa es la definición formal. ¿Qué es entonces el FMI realmente? En teoría fue creado para solucionar los problemas de la balanza de pagos de corto plazo de los países sin que estos debieran recurrir a las medidas destructivas para la prosperidad nacional e internacional. Eso es lo que dice el artículo 1 de su Carta Constitutiva. Bravo, bravo, muy bien. Era hora que alguien ordenara las cosas. Pero, en realidad, lejos de evitarlos, el FMI acentuó el ajuste que atentó contra el desarrollo productivo en los países periféricos con problemas en la balanza de pagos y pasó a ser un instrumento eficiente para consolidar la hegemonía política de los países desarrollados y la rentabilidad de los sistemas financieros internacional y nacional. En pocas palabras, el Fondo Monetario ayuda a los países desarrollados y perjudica a los países pobres. Pero, ¿quién maneja el FMI? El FMI es manejado por la totalidad de sus países miembros. Sin embargo, existe un voto ponderado de acuerdo al monto inicial aportado por cada país. De este modo, hay un puñado de países ricos que definen y controlan las políticas del mismo por haber aportado más recursos al organismo. Bélgica pesa más que la India y que Brasil. Francia tiene más votos que 46 países de África juntos. Y los Estados Unidos tienen un poder de veto sobre las decisiones más importantes. Pero, ¿cómo es que no se negaron a entrar al FMI? Bueno, de hecho, Juan Domingo Perón dijo: ante el falseo permanente de la realidad monetaria internacional y las maniobras de todo tipo a que se prestaba el insidioso sistema creado, no hay más recurso que no entrar al Fondo Monetario o dejarse robar impunemente. Bien dicho. Bueno, eso fue bastante claro. Supongo que bastó para... Perón fue derrocado en 1955 por un golpe militar y Argentina entró al Fondo Monetario Internacional en 1956. A partir de 1955, los sectores dominantes ligados al capital extranjero recuperan el poder y la Argentina comienza a endeudarse nuevamente. ¿Y qué pasó con la deuda? Bueno, lógicamente, empieza a aumentar lentamente, aunque durante la presidencia de Arturo Illia se puede ver una cierta reducción de algo más de 340 millones de dólares. ¿Empezó a bajar nuevamente? Sí, pero no dura nada, porque Arturo Illia es derrocado por los militares el 28 de julio de 1966. ¿Y la deuda? La deuda argentina en 1966 era de 3.276 millones de dólares, siguiendo 1967 con 3.240 millones. En 1968 llega a 3.969, para pasar a 1970 a 4.800, siguiendo 1971 y 1972 con 6.082 millones de dólares. Y más tarde, en 1973, llega a 6.300 y a 8.000 millones en 1974 y se incrementa a 9.100 millones en 1975. De todos modos, durante ese periodo, la deuda no fue significativa con respecto al porcentaje de Producto Bruto Interno que representaba. Las crisis de deuda se generan cuando el peso de la deuda sobre el Producto Bruto Interno se hace insostenible, como ocurriría en años posteriores. ¿Y después siguió aumentando? Sí, pero muchísimo más rápido. Para tener una idea de la velocidad de crecimiento de la deuda, en 1975 era de 7.800 millones, en 1982 45.000 millones, en 1990 de 60.000 millones y en 1999 123.000 millones de dólares. Pero, ¿cómo pudo haber crecido tanto en tan poco tiempo? ¿Cómo lo permitieron? Bueno, eso realmente tiene que ver con dos vertientes políticas diferentes. La primera fue la acción del sistema financiero internacional y la segunda vertiente fueron las políticas económicas argentinas que respondieron a las necesidades del establishment. ¿El qué? El establishment es el grupo social que ejerce autoridad y que generalmente resiste a los cambios. Es un grupo exclusivo de gente poderosa que dirige un gobierno o sociedad por medio de acuerdos y decisiones privadas. Digamos que el padre y la madre de la deuda son el establishment internacional y el local.
El establishment. Sí, exacto. Eso debemos. Computadora, prepara el sistema para una abducción. Entendido. Iniciando sistema para abducción. Con que ellos son parte del establishment. Bueno, tenemos que ser persuasivos y convencerlos. Es muy importante para nuestra misión. Si el economista está diciendo la verdad, ellos son en parte los responsables. Es evidente que el economista exagera. Parecen humanos razonables. Adelante. ¿Cómo que deuda externa? No es posible que no sepan nada de la deuda externa. No tenemos idea de lo que nos está hablando. Ustedes no tienen idea con quién se están metiendo. Pero... Evitemos un mal momento. Señores, es importante que colaboren. Es importante para el futuro de la humanidad. ¿Ven eso de ahí afuera? ¿Lo reconocen? Esto es el futuro, señores. Esto va a pasarles. Díganos al menos que saben lo que es la deuda externa. Hey, usted parece ser el jefe. Es importante que hablemos. Debe saber que las cosas van a terminar mal. El señor no desea ser molestado. Evitemos un mal momento. Creo que acabamos de desperdiciar 3 abducciones. Es obvio que estos humanos no van a colaborar con nuestro plan. Creo que esto va a ser más difícil de lo que creemos. Coincido con el doctor. Debemos saber más sobre la deuda. Tenemos que encontrar alguna solución. Despertemos al economista. Creo que esto va a ser más difícil de lo que creemos. Debemos elegir mejor las próximas abducciones. Debemos encontrar humanos que puedan ayudarnos realmente. Coincido con el doctor. Debemos seguir investigando. Tenemos que encontrar alguna solución. Despertemos al economista. Pero no podemos seguir paralizándolo y reanimándolo. Su corazón no resistirá. ¿Cómo que no hay otra opción? Podemos... El doctor tiene razón. Es una pieza clave para la misión. No podemos abducir otros economistas y este sabe bastante. Pero si el corazón no la resiste, morirá. Todo sea por salvar el futuro de la humanidad. Y de nuestra misión, por supuesto. Por fortuna, si se le apunta directo en la frente, el rayo paralizador borra los últimos instantes de memoria. No recordará nada de lo que pasó. ¿Por qué me disparan? Los vi con mis propios ojos. Me apuntan con esa pistola y... ¿Por qué me disparan? Realmente creo que es un gran honor poder contarles esto a ustedes. La historia de la deuda es fascinante, atrapante. ¿En qué estábamos antes del desmayo? Eso, antes del desmayo. Hablábamos del derrocamiento de Ilia. La deuda había disminuido, ¿verdad? Así es, durante su gobierno se pagaron 338 millones de dólares de deuda. Y no hubo endeudamiento ni se aceptaron imposiciones del FMI, por lo que la deuda pública pasó de 2.106 a 1.768 millones de dólares. ¿Esa fue la razón por la que fue derrocado? Sí, aunque no era exactamente lo que se decía. La lentitud en la gestión, la carencia de audacia, la incomprensión acerca del papel de la industria y los sindicatos. Además, por entonces, la democracia estaba restringida con el peronismo aún proscripto. ¿Dónde estaba Perón entonces? En el exilio, en España, e impedido de regresar al país. Esto también conspiró para debilitar al gobierno. Y así fueron creadas las condiciones para el golpe militar del 28 de junio de 1966, que puso fin a su gobierno. Diversos actores llevaron a cabo este golpe, y entre ellos viejos conocidos: la iglesia, la sociedad rural, las cámaras empresarias, la banca privada, la embajada de los Estados Unidos. El gobierno quedó en manos del general Onganía, y con él llegaron al ministerio los hombres ligados al capital norteamericano. ¿Tan rápido? ¿Cómo pasó eso? Muy fácil. El FMI se le presenta a Onganía y le dice: Señor, nosotros le vamos a dar la solución económica abriéndole créditos. Entonces Onganía les dice: muy bien, encantado. Claro que nosotros necesitamos una garantía. ¿Qué garantía?
Al ministro de Economía lo nombramos nosotros. Entonces lo traen a Adalbert Krieger Bacena, quien tenía fuertes vinculaciones con grupos financieros transnacionales. Creo que le está afectando seriamente el rayo paralizador. ¿Y ahí empezó a subir nuevamente la deuda? No solo eso, entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de agosto de 1968, 32 empresas privadas nacionales fueron absorbidas por el capital extranjero. 17 de los grupos compradores fueron norteamericanos. En tanto, la deuda seguía subiendo y a fines de 1969 llegaba ya a los 4.000 millones de dólares. ¿Y la población qué hacía? El descontento era evidente por la política económica de Krieger Bacena. Reducción de salarios, supresión de horas extras y devaluación de la moneda. Esto sumado al cierre de los canales de participación política, la censura, la violenta represión ejercida a estudiantes y profesores universitarios, y ahí llegamos al Cordobazo. ¿El gordo qué? No, ningún gordo. El Cordobazo. El 29 de mayo de 1969, en el tercer año de la dictadura, trabajadores, obreros y estudiantes ocuparon las calles de Córdoba durante más de 20 horas, hasta que el ejército repensó sus políticas y todos se calmaron y se fueron felices. Hasta que el ejército apareció y dejó un saldo de 20 manifestantes muertos y cientos de detenidos. ¿Y por qué en Córdoba? No, pero no solo se produjo en Córdoba, también en Tucumán, en Corrientes, en Rosario. ¿Y qué pasó entonces? Esto apuró la salida de Krieger Bacena y un año más tarde, en 1970, caía el gobierno del general Onganía. En tanto, la deuda seguía creciendo lentamente. Sí, pero de alguna manera lo que sucedió tuvo un efecto muy positivo. La manifestación popular fue una buena reacción de la sociedad. Claro, esto llamó la atención de los militares y los grandes grupos económicos, que se dieron cuenta de los peligros de dejar a la población fuera de las decisiones de la política económica. ¿Y entonces qué pasó? En 1970 fue designado presidente el general Roberto Livingston, que al poco tiempo fue sustituido por el general Alejandro Lanusse. Este anunció la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para el 11 de marzo de 1973. ¿Así nomás? Bueno, no. La prescripción fue levantada para el peronismo, pero Lanusse impidió que Perón se presentara como candidato. Entonces Perón nombró a uno de sus delegados para encabezar la fórmula presidencial. Y así, el 11 de marzo de 1973 fueron elegidos Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. Pero las disidencias internas del peronismo y la violencia creciente de grupos extremistas de derecha e izquierda, dentro y fuera del movimiento nacional y popular, hicieron imposible la gestión de Cámpora, por lo cual se convocó nuevamente a elecciones. Y entonces volvió Perón. Así es, después de 18 años de proscripción y prohibición, el peronismo regresó al poder. La fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, obtuvo casi el 62% de los votos. Dado lo que pensaba Perón acerca de la deuda y el FMI, esto no le debe haber hecho ninguna gracia a los norteamericanos. Durante el gobierno de Perón, se profundizó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria liviana, que se venía impulsando desde la década anterior. Interesante. Las cosas parecían encaminarse nuevamente. Perón muere el 1 de julio de 1974. Lo mataron los norteamericanos, lo mataron los norteamericanos, lo mataron ellos. ¡Silencio! No lo mataron los norteamericanos. Murió por problemas cardíacos, entre otras cosas. ¿Y qué pasó entonces? Tras la muerte de Perón, lo sucedió en la presidencia su esposa María Estela Martínez, conocida como Isabel. Pero, con el correr de los meses, se exacerbó el enfrentamiento entre los diversos sectores que integraban el peronismo. Esto, sumado a la inestabilidad económica, contribuyó al desmoronamiento del gobierno. Déjeme adivinar, ¿volvieron los militares? Así es, grupos reaccionarios aprovecharon la oportunidad para desplazar al gobierno dando un nuevo golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Comenzaba así el infame proceso de reorganización nacional. Y acabamos de nuevo. Es evidente que las cosas empeoraron significativamente desde la aparición del FMI. Exacto. Coincido con usted, doctor. Esto parece que Juan Domingo Perón lo tenía demasiado claro. Excelente idea, doctor. Si alguien puede ayudarnos con este problema, ese es él. Computadora, debemos abducir a Juan Domingo Perón. Tripulación.
Permítanme recordarles que, como dijo el humano economista Juan Domingo Perón, al año en que nosotros podemos abducir a través de la brecha, ya está muerto. Y la muerte humana es un estado permanente, aun tratándose de expresidentes. Eso sí es un problema. Muy buena idea, doctor. Ella puede sernos útil. Fue la esposa de Perón, su vicepresidenta. Sí, ella sabrá aconsejarnos como lo hubiera hecho su esposo. ¡Qué emocionante abducir a un presidente! Computadora, abduzca ya mismo a María Estela Martínez. Entendido. Iniciando proceso de abducción. Y bueno, así es como llegamos a usted. Estamos seguros que puede ayudarnos con nuestra misión. Y a salvar el futuro de la humanidad. Es un honor tenerla acá con nosotros. Es un honor tenerla acá con nosotros. Por Dios. Bueno, no es tan disparatado. Se nos ocurrió que, dada su cercanía a Juan Domingo Perón, tal vez podría... Ay, díganme que no me confundieron con Isabel Perón. ¿Usted no es María Estela Martínez? Por supuesto que soy María Estela Martínez, pero no soy la viuda de Perón. Toda la vida me pasó. Hay 50.000 Marías Estelas Martínez, señores marcianos. Pero qué tontos, por Dios. Y ahora entiendo por qué arruinaron la misión. Justo me viene a tocar a mí. De todas las Marías Estelas Martínez, me vienen a raptar a mí a estas ranas del espacio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Pero qué hace? Bueno, yo lo digo como se decía antes, como me enseñó mi madre, perdona nuestras deudas. Después lo cambiaron por perdona nuestras ofensas. No. ¿Qué hace? ¿Qué está diciendo? Estoy rezando, ¿qué voy a hacer? Estoy hablando con Dios, Diosito Todopoderoso, para que me ayude. ¿Dios Todopoderoso? Todopoderoso, interesante. ¿Y se puede hablar con él? Por supuesto, a través de la oración. ¿Qué oración? ¿Cualquier oración? No voy a hablar más con ustedes, malditas ranas herejes del espacio. ¿Qué dijo? Volvamos con el economista. Ya a mediados de la década del 70 se produjo un alza impresionante de los precios del petróleo y los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo debieron darle cauce a la avalancha de dólares que generaron. ¿No sabían dónde poner los dólares? Exacto, y como no tenían la posibilidad de gastarlo en su mercado interno, lo lógico hubiera sido que invirtieran esas sumas en los países desarrollados, pero estos no estaban pasando un buen momento y no podían absorber tanto capital excedente. ¿Y qué hicieron entonces? Entonces encargaron la colocación de fondos a los grandes bancos internacionales. Dichos bancos contactaron a los países subdesarrollados que necesitaban capitales y les ofrecieron préstamos a bajas tasas. Y así los países latinoamericanos se endeudaron. ¿Y qué pasaba en la Argentina para ese entonces? En la Argentina, bueno, los norteamericanos hallaron finalmente la oportunidad histórica para preponderar decididamente sobre la Argentina, saquearla financieramente, dominar su mercado interno y extranjerizar su aparato productivo. Es cierto, eso ya lo habían intentado antes. Sí, pero ahora contaban con los servicios de un miembro de una familia tradicional, pero que ya había trabajado para los Rockefeller, José Alfredo Martínez de Hoz.
En 1976 se desempeñó como ministro de Economía mientras el país era gobernado por el dictador Jorge Rafael Videla. Madre mía, qué feos los dos. Sáquenlos, por favor, sáquenlos. Continúe, por favor. Martínez de Hoz sostuvo la necesidad de centrar el progreso argentino en las exportaciones, es decir, crecer hacia afuera y en el bajo costo argentino, como condición para esa nueva inserción argentina en el mundo. Pero a medida que avanzaba su plan, se mostró que la mayor parte de las exportaciones se sustentaban en recursos naturales como el petróleo y que el bajo costo argentino significaba que la variable de ajuste era el salario, perjudicando así a los trabajadores. Este modelo centró la acumulación de capital no en la producción, sino en el negocio financiero, lo que provocó un fuerte endeudamiento y el saqueo de la Argentina. En poco tiempo, la creciente inflación empezó a ser una verdadera amenaza. Martínez de Hoz se propuso detenerla y estimular la inversión extranjera. Qué noble, pero qué feo. Además, quería frenar la demanda de dólares, por lo que implementó a fines de 1978 un sistema de devaluación de la moneda estadounidense apodado la tablita cambiaria. ¿La tablita? La tablita era un sistema de devaluaciones preanunciadas para que la ciudadanía, y especialmente los empresarios, supieran cómo y cuándo se iba a devaluar. Como una especie de calendario de la devaluación. Exacto, y esto iba acompañado de una ley que traería emparejada la época de la plata dulce, la Ley de Entidades Financieras. Esta ley liberó el mercado de dinero y le dio garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo. Perdón, creo que no le entendí bien. ¿Dijo garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo? Eso dijo. Eso dije. Con esta ley, si un banco quebraba, el Estado devolvía el dinero. Comenzó así una especulación financiera desmedida, la tristemente célebre bicicleta financiera. Y ahí se empezó a complicar en serio. Claro, esto provocó una especulación financiera desmedida y la gente de clase media entró en un estado de euforia, la era de la plata dulce que condujo a algunos sectores a una ilusoria prosperidad. Y sin tener idea de lo que estaba pasando, se pusieron a gastar y a gastar. El dólar barato alentó la posibilidad de los viajes de la clase media. Los argentinos eran conocidos por el DM2 y se ganaron la fama mundial de fanáticos de las compras sin límite y del contrabando. El costo de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme. Y para la población. Claro, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Y eso hizo imposible que pudieran pagar. Exacto. Los créditos hipotecarios alcanzaron el 100% de interés en un año. Muchos deudores no pudieron pagar y perdieron sus hogares. Ah, un genio este muchacho. Eso, ¿y la deuda? La deuda, poco tiempo después de haber dado dólares a los países sudamericanos a tasas bajas, en 1979, por decisión unilateral de Estados Unidos, se triplicó la tasa de interés. Y los países latinoamericanos no pudieron pagar. Lógicamente, y comenzaron a entrar en moratoria. Y ya no les prestaban más plata. Bueno, sí, pero solo se prestaba para que los países deudores pudieran pagar, lo cual no era fácil, pues estaban sumergidos en la catarata de intereses y de intereses sobre intereses. Interesante. Un verdadero desastre. El proceso de endeudamiento externo significó la oportunidad de ganancias especulativas muy importantes para el grupo de empresas privadas que lo protagonizó. No entiendo. ¿En medio de semejante desastre se pusieron a especular? Sí, no solamente por el acceso al financiamiento internacional a bajo interés, sino porque el sector público asumió costos para que el sector privado obtuviera ganancias. Esta transferencia se realizó mediante mecanismos tales como los seguros de cambio y la estatización de la deuda privada. ¿Estatización de la deuda privada? ¿El Estado se hizo cargo de la deuda de las empresas privadas? Así es, empezó a través del endeudamiento de empresas públicas, es decir, pedían dólares para cederlos al Banco Central para que éste los entregara a los especuladores para que transformaran sus saldos en pesos en activos externos. ¿Volvían a sacar la plata afuera? Claro, de esta manera, mientras se endeudaba el sector público, aumentaban los activos externos del sector privado. Entre tanto, si los países no pagaban, se podía derrumbar el sistema financiero internacional. Así que Estados Unidos y la banca transnacional pusieron toda su presión política y económica para obligar a los países a pagar. Pero estos países estaban arruinados. ¿Con qué iban a pagar? Y bueno, tuvieron que endeudarse más y más.
Se produjo así el efecto bola de nieve, en el que los nuevos créditos engrosaban la deuda, crecían los intereses a pagar y se requerían créditos mayores. Pero eso es un desastre. Además, Estados Unidos, mediante el FMI, presionó intensamente, con éxito, a los países latinoamericanos para que el Estado se hiciera cargo de las deudas privadas. Y ahora, el acreedor ya no se conformaba con que el deudor tratara de pagarle. También quería que le implantaran las pautas de la política económica que le fijaba el FMI. Les habían prestado tanta plata que ahora les decían lo que tenían que hacer. Exacto, que privatizara las empresas públicas, abriera la economía, rebajara salarios reales, redujera drásticamente el gasto público. Eso mismo. ¿Qué pasó entonces con la deuda? Bueno, la deuda por esos años pasó de 7.800 millones en 1975 a 45.000 millones. Para ese momento ya estábamos en manos de Dios. ¿En manos de Dios? ¿Qué? Ah, sí, es una forma de decir. De ninguna manera, doctor. Esta vez no podemos fallar. Nuestro próximo abducido va a darnos una solución. Si él no puede ayudarnos, estamos en problemas. Iniciando proceso de abducción. ¿Ustedes quiénes son? Somos extraterrestres y vinimos a hacer contacto con la raza humana. Usted fue abducido a través de una brecha espacio-temporal. Actualmente nos encontramos en el año 3100 y como verá, de lo que fue su mundo no queda nada. Llegamos para conocerlos y nos encontramos con este desastre, el producto de su tendencia al autoexterminio. Extraterrestres, Dios es grande. De eso queremos hablarle. Según pudimos entender de su cultura, muchas personas se comunican con Dios a través de su iglesia, y por eso lo trajimos aquí. ¿Qué sabe de la deuda externa? La deuda externa. ¿Qué tengo que ver yo con la deuda externa? Bueno, al menos sabe de qué estamos hablando. La deuda externa no cabe duda de que se ha convertido en un obstáculo peligroso para el desarrollo humano, sobre todo para los países del tercer mundo. De eso no cabe ninguna duda. La deuda externa del tercer mundo en su conjunto ha sobrepasado ya los 2 billones de dólares. Eso es un gran número. Bueno, parece que sabe bastante. ¿Qué piensa la Iglesia de la deuda externa? Bueno, la Santa Sede ha afirmado que el mecanismo de la deuda compromete las economías y los niveles de vida de los países pobres y ha reclamado aplicar una ética de supervivencia que regule la relación entre acreedores y deudores. ¡Qué interesante! Los últimos papas se han pronunciado insistentemente sobre este tema. Y gracias a esa insistencia, en 1996, el FMI y el Banco Mundial lanzaron la denominada Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados. ¿Para que les perdonen la deuda? Perdón, ¿a qué países incluye esta iniciativa? 41 países extremadamente pobres que deben en conjunto 210.000 millones de dólares, entre ellos 4 latinoamericanos, a los que el grupo de los 8 accedió a cancelárselas parcialmente. ¿Qué es el grupo de los 8? Un grupo integrado por los países más industrializados y poderosos del mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón y Rusia. Un momento.
La deuda de los países del tercer mundo trepa a $2 billones y luego de décadas de insistencia perdonaron 210.000 millones. Eso apenas supera el 10%. ¿Y la Argentina? La Santa Sede dijo que la Argentina no se encuentra entre los países más pobres y que tiene recursos para salir adelante. Pero era una deuda ilegal. Bueno, en eso, queridos hermanos, coinciden con la Santa Sede, pues opinó que es muy difícil pedir que les perdonen la deuda en los casos en que el endeudamiento se sustenta en la emisión de títulos adquiridos en los mercados por ahorristas individuales. Pero la Iglesia estuvo muy presente en los procesos que llevaron al crecimiento desmedido de la deuda. Queremos que nos ayude a solucionar este problema. ¿Y cómo puedo ayudarlos, hijos? Debemos hablar con Dios, pues la raza que creó tiene algunos problemitas de fabricación. Dios nos escucha todo el tiempo. Si quieren, podemos rezar juntos. Repitan conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Perdona nuestras deudas. ¿Perdón? Es perdona nuestras deudas, no perdona nuestras ofensas. Cuando decíamos deudas, no se refería a las deudas materiales, sino a las morales. En ese caso, deudas y ofensas son lo mismo. ¿No van a rezar conmigo? Creo que nunca estuvimos más lejos de solucionar este problema. ¿Y ahora qué hacemos? Volvamos con el economista. En el capítulo de hoy, los alienígenas, obsesionados por salvar a la humanidad para poder cumplir su misión, siguieron ampliando sus conocimientos sobre la deuda externa desde el derrocamiento de Arturo Illia en 1966, el gobierno del general Onganía, la vuelta al poder después de 18 años de proscripción de Juan Domingo Perón, hasta el golpe militar del 76. Desesperados por ayuda, abdujeron a María Estela Martínez y, más desesperados, recurrieron a la ayuda divina a través de un sacerdote que les enseñó el Padre Nuestro. Ay, perdón, no es exacto lo que dijo el sacerdote. ¿Qué? Lo que dijo el sacerdote acerca del Padre Nuestro. Ah, sí. El Padre Nuestro en latín dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice: perdona nuestras ofensas. Hacia el año 1980, la palabra deudas fue reemplazada por ofensas. Ah, sí. Primero en la versión de la oración en la República Argentina y luego en la versión de la oración para toda Latinoamérica. 1980. Digamos que fue más o menos cuando la deuda se hizo demencialmente enorme. Así es. ¿Y por qué iban a cambiarlo? Supongo que esto hubiese creado una mentalización y un poder anímico de la protesta de 1.000 millones de personas contra el despojo de aquellos días. Para no molestar. O para no interferir. Es cierto, doctor. Cada vez está costando más despertarlo. Ya lo hicimos demasiadas veces. Como usted diga, doctor. Computadora, aumente la intensidad. Aumentando intensidad. ¿No sería mejor dejarlo descansar? Este humano es clave para nuestra misión. Tiene que despertarse. Podemos abducir a otro economista y seguir nuestra investigación. No veo la necesidad. Computadora, despiértelo como sea.
la deuda externa hacia 1982 era de 45.000 millones de dólares. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? En agosto de 1982 estalló en México la crisis de la deuda externa. Las reservas de ese país se agotaron ante la especulación y la fuga de capitales. Ante esos sucesos, México se declaró incapaz de cubrir el servicio de la deuda externa, que había llegado a 87.000 millones de dólares. Estaban todos en la misma. ¿Y cómo afectó eso a la Argentina? La moratoria de México alertó a todo el sistema financiero internacional, ya que era posible que se generara una crisis sistemática que afectaría a todo el mundo, y esto provocó que finalizara el flujo de capitales hacia los países en desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no les prestaban plata a los países endeudados. ¿No les prestaban nada de nada? Bueno, eso no es tan malo. Bueno, nada de nada, no. No les prestaban por negocio, les prestaban por necesidad, para que no entraran en moratoria. Les prestaban solamente para que no dejaran de pagar. Exacto, lo cual no era fácil porque estaban sumergidos en la catarata de intereses y de intereses sobre intereses. Querían que paguen a toda costa. Obviamente, Estados Unidos y la banca transnacional presionaban para cobrar porque si los países endeudados no pagaban, se podía derrumbar el sistema financiero internacional. Estaban dispuestos a todo. Y ya no se conformaban con que trataran de pagarle. También querían que hicieran ajustes estructurales. ¿Ajustes estructurales? Claro, que hicieran lo que quería el FMI, privatizar las empresas públicas, es decir, vender las empresas que eran del Estado. Abrir la economía es el proceso a través del cual la economía se ajusta a las nuevas realidades del mercado. Implica el acercamiento de la economía con la de los principales centros de desarrollo económico y fomenta la inversión extranjera eliminando regulaciones y control de precios nacionales e internacionales y reduciendo restricciones en los campos financieros, fiscales, comerciales, de inversión y monetarios. Bajar salarios. Reducir el gasto público, que es lo que gasta el Estado en salud, educación, urbanización, viviendas, alcantarillado, agua y saneamiento, asistencia social, planes contra la pobreza, seguridad social, entre otras cosas. ¿Y para qué querían eso? Bueno, en teoría para obtener superávit fiscal y superávit en el balance de pagos, que posibilite el pago de los servicios de la deuda. Para que gasten menos y paguen más. Y así, la deuda se transformó en una entidad autónoma, desligada del proceso de producción y, por el contrario, quitándole recursos al Estado. Menos educación, menos salud, menos inversión para infraestructura y crecimiento. Digamos que el monstruo había adquirido vida propia. Y en este punto es importante reconocer dos etapas en la vida de la deuda externa argentina. La deuda vieja y la deuda nueva. ¿Deuda vieja y deuda nueva? La deuda vieja contraída entre 1976 y 1983 y la nueva deuda contraída desde 1991 en adelante. La deuda vieja entre 1975 y 1983 aumentó de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones. Muy buena pregunta. ¿Qué fue lo que pasó para que en solo 8 años haya aumentado 37.200 millones de dólares? Se estima que existieron 3 grandes causas de endeudamiento. El 44% corresponde al financiamiento de la fuga de capitales por parte de agentes privados nacionales y extranjeros, el 33% para el pago de intereses de la banca extranjera y el 23% correspondió al financiamiento de armas y de importaciones no registradas. ¿Qué es el financiamiento de la fuga de capitales? En los periodos de inestabilidad, las capas ricas de la sociedad compran alguna moneda fuerte, como euros o dólares, y la sacan del país. Esa es la fuga de capitales. ¿Y por qué financiamiento? ¿Por qué financiamiento de la fuga de capitales? Cuando la fuga de capitales ocurre, se reduce el consumo, la inversión, las importaciones, por lo que el gobierno debe implementar un plan de rescate para cubrir esto. Y ahí se fue el 44%. Ok, 44% para cubrir ese agujero, 33% para pagar los intereses de la deuda. Y 23% destinados a la compra de armas. ¿Qué significa destinados a la compra de armas? Lo de la fuga de capitales es muy importante porque en 1985 la Argentina debía 50.000 millones, pero si se le suprimiera el financiamiento de la fuga de capitales, se reduciría a 1.000 millones. ¿A 1.000 millones? Hay que tener en cuenta también la enorme importancia que tuvo la acumulación de intereses sobre el monto total de la deuda. Claro, porque con tantos intereses terminaron pagando mucho más. Exacto, si los intereses pagados por encima de las tasas históricas
Considerando como tales la inflación de Estados Unidos más 1%, se hubieran aplicado a pagar la parte del capital. La deuda externa se habría terminado de pagar en 1988. Un momento. Eso hubiera ocurrido si todo lo que pagaron de más gracias a los intereses elevados se hubiera usado para pagar la deuda. Así es, la deuda se hubiera terminado de pagar en 1988. ¿Qué dijo? Créame que no quisiera saber. Entiendo. Bueno, la deuda nueva es la que devino después del gobierno de Raúl Alfonsín. Al retornar la democracia en 1983, Alfonsín designó como ministro de Economía a Bernardo Greenspun. Greenspun intentó una política de cierta independencia respecto al FMI y la banca transnacional. ¿Y esto cómo le cayó al FMI? Lógicamente, no muy bien. Las cosas se estaban poniendo bravas para ese entonces. Son famosas las discusiones a gritos con hombres de la banca mundial y esa rebeldía provoca a veces duras amenazas. Greenspun recuerda que el presidente de una asociación de bancos un día le dijo textualmente esto: "A usted lo vamos a hacer mierda". ¿Cuánto duró Greenspun en su cargo? 15 meses. Bueno, parece que por lo menos empezaban a sincerarse. ¿Y la deuda? Bueno, en cuanto a la deuda, Alfonsín prometió durante la campaña electoral distinguir entre la legítima y la ilegítima. ¿Qué quiere decir con deuda legítima y deuda ilegítima? Ay, creo que debería hablarles de la teoría de la deuda odiosa. La teoría de la deuda odiosa dice que un pueblo no es responsable de la deuda en que hayan incurrido gobernantes impuestos por la fuerza. Esta teoría está presente en la discusión de la deuda externa de algunos países donde la deuda externa ha sido engrosada por dictaduras y gobiernos no representativos, con fines de enriquecimiento personal o corporativo o para la represión social y política. Y gran parte de la deuda argentina fue contraída de esta forma. Exacto, Alfonsín prometió durante la campaña electoral distinguir entre la legítima y la ilegítima. Digamos, separar la parte que debía pagar el pueblo de la que no. Así es, y aseguró que pagaría exclusivamente la primera y que se desconocería la segunda, aplicándose las pertinentes sanciones a todas las maniobras financieras que habían provocado endeudamiento y fuga de capitales. Eso parece muy conveniente. Excelente, así se hace. ¿Lo hizo? No, Alfonsín sostuvo que de lo poco que se pudo investigar, surgió una cifra despreciable. ¿Qué quiere decir con una cifra despreciable? Quiere decir que la porción ilegítima era tan pequeña que no valía la pena seguir. Según los legisladores radicales, la investigación de la deuda externa resultaba incompatible con la estrategia económica del gobierno de Alfonsín. Luego siguieron los problemas. La oposición activa de los grupos de poder, sumado que la inflación llegó al 626%, determinaron el fracaso del plan económico de Greenspun y fue reemplazado por Juan Vital Zurruil. En 1985 se implementó el Plan Austral. Se cambió el peso argentino por el austral y se implementaron medidas como control de precios, congelamiento salarial y no emisión monetaria. ¿Y eso por qué? ¿Por qué hicieron semejante cosa? Estas medidas eran las condiciones del FMI que exigía para continuar las negociaciones, que llegaron a buen puerto cuando Alfonsín firmó con el FMI un acuerdo del reescalonamiento del pago de la deuda externa que vencía ese año y el otorgamiento de un crédito suplementario de 4.200 millones de dólares. ¿Y sirvió de algo? El plan austral tuvo un relativo éxito, pero a fines del 86 el austral se desvalorizó. La recesión y los problemas sociales se agravaron más y más. En 1987 se terminó el plan austral y se pidió otro crédito soporte al FMI. ¿Otra vez? En agosto de 1988 se puso en marcha el plan de salvataje primavera. Consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina del Comercio, pero este no resultó. Se originó una corrida del dólar, es decir, todos empezaron a vender australes y a comprar dólares. En el mes de las elecciones, la inflación alcanzó un 78,4%. La hiperinflación de 1989 llevó la pobreza a un récord histórico, 47,3%. Eso quiere decir que casi la mitad de la población con sus ingresos no llegaba a cubrir lo mínimo necesario para un adecuado estándar de vida. Finalmente, en 1988, 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder con inflación, desabastecimiento, corridas bancarias, subas de tasas de interés, paros patronales, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda y así llegamos al default en 1988, es decir, la cesación de pagos.
no se avanzó mucho por esos años. Bueno, recuperar la democracia sí fue un paso muy importante en la historia argentina. Se adelantaron las elecciones. ¿Y quién vino después de Alfonsín? Ganó el candidato de la oposición, Carlos Saúl Menem. Computadora, ¿está todo en orden? Afirmativo. Todos los sistemas operan con normalidad. Continuemos. Por Dios, ¿qué es eso? Pobre hombre, tiene un gato en la cabeza. ¿Es su mascota? ¿Su mascota? Si llevaba a su mascota a todos lados, sin duda se trataba de un hombre de muy buen corazón. No. No es su mascota. ¿Y qué es? ¿No es un gato? Bueno, sí y no. Bueno, digamos que él se ponía eso en la cabeza porque creía que lo hacía más atractivo. Mejor continuemos. Sí, bueno, como las cosas estaban muy mal, Alfonsín resolvió adelantar el cambio de mando y el 8 de julio de 1989 asumió Carlos Saúl Menem. Pero, ¿qué está pasando, computadora? Hubo una descarga. No es posible determinar el origen. Continuemos, por favor. Sí, bueno, durante esos años se vendió el país. Se dilapidaron los recursos de los argentinos, nos empobrecimos y llegamos a un récord de deudas con los organismos internacionales. Al finalizar el gobierno de Alfonsín, la deuda externa era de 60.000 millones de dólares. Y Menem... Y Carlos Saúl... No lo nombren más. ¿Qué? ¿Qué puede tener de malo nombrar a Menem? Pero ¿cómo es posible que con solo nombrarlo... Conservemos la calma. Es cuestión de no nombrarlo más. Reemplacémoslo por... ¿Señor Gato? ¿Qué? Señor Gato. Llamémoslo Señor Gato. Coincido, doctor. Con tal de nombrarlo, llamémoslo de cualquier forma. Continuemos, por favor. Alfonsín dejó una deuda de 60.000 millones de dólares. El señor Gato la llevó a 122.000. Fue una pérdida enorme para el Estado. ¿Y qué pasó entonces? Creo que ya no puede más. Lo mejor será continuar con otro. Pero vamos a matarlo. El paso por la brecha, las sucesivas reanimaciones. El doctor tiene razón. Mientras esté vivo, debemos utilizarlo. No podemos desperdiciar abducciones. Podemos encerrarlo y así no tener que paralizarlo y reanimarlo nuevamente. No podemos correr riesgos. Pero... Sí, señor. Como usted diga. ¿Pero qué ha pasado aquí? El humano escapó. ¡Maldición! Seguramente escapó hacia la brecha. Negativo. El humano escapó, pero desorientado por su debilitamiento, escapó en dirección contraria a la brecha. Se encuentra muy cerca de aquí. ¿Cómo es posible? Estaba en estado de animación suspendida. El humano fue reanimado. Según el registro, hace aproximadamente 8 horas. El tripulante, Honoro... ¿El tripulante Honoro qué? ¿El tripulante Honoro qué? Eso, ¿el tripulante Honoro qué? Ya no las hacen como antes. Entendido. Vamos a buscarlo inmediatamente.
¡Computadora! ¡Reanímelo! ¡Rápido! El señor Gato, según sus propias palabras, un método de cirugía mayor sin anestesia, buscó conseguir réditos mediáticos, privatizó empresas, implantó una política decididamente reaccionaria, dirigida a bajar los salarios, extranjerizar el aparato productivo y pagar los servicios de la deuda a través del achicamiento del gasto público. ¿Computadora? ¿Está muerto? Negativo. Solo tiene una descompensación general producto del sueño y del hambre. Y con Domingo Cavallo como ministro de Economía se estableció la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad. El señor Gato y la ley de convertibilidad. ¿Computadora? ¡Despiértelo inmediatamente! Pero... No podemos perder tiempo. ¡Despiértelo ya mismo! El humano se encuentra en estado de shock. Es desaconsejable el proceso de reanimación. Podría morir en el intento. Sugiero dejarlo descansar. ¡Maldición! Entonces esperemos. El señor Gato y la ley de convertibilidad. Está soñando. No, lo único que nos faltaba. La ley de convertibilidad. ¿Pero qué es esto? ¿Computadora? Desconéctelo. Es muy simpático. Computadora, desconéctelo inmediatamente. Así la razón. Como usted diga, doctor. Mi nombre es Convertibilidad. Yo nací en 1991. Mis papás son Carlos y Domingo. Cuando yo nací, papá Carlos estaba muy ocupado vendiéndoles las empresas del país a quienes las quisieran comprar. Ellos iban a hacer que los servicios fueran mucho mejor para los argentinos. Yo nací para facilitarles la vida a todos los argentinos. Gracias a mí, en caso de crisis, toda la gente iba a tener respaldo de su dinero, porque por cada peso argentino que estaba circulando, tenía que haber $1 de reserva en el Banco Central. Un secreto entre nosotros. Los depósitos de los bancos no tenían respaldo. Pero ustedes no digan nada, porque si la gente se entera, se va a enojar. Ah, y no les conté. Creció un poco la deuda. Pero eso no importa. Lo que estuvo buenísimo fue que en esa época se podían traer productos de otros países porque eran súper baratos. Eso hizo también que se cierren algunas fábricas porque comprar cosas hechas acá ya no tenía sentido. Pero los que sí tenían trabajo podían comprar cosas importadas, viajar, vivían muy bien. Estaba buenísimo. Un tiempito después, como la deuda había estado en default desde 1988, llegó mi amigo Brady, el Plan Brady, que vino para ayudar a los países que no podían pagar. Él era genial, porque nos ayudaba a ponernos al día con la platita que debíamos a los del fondo y que tantos problemas le traía al país. Brady nos pidió primero que reconozcamos toda la deuda sin chistar, la legítima y la ilegítima, como le decían, pero eso no tiene importancia. Y gracias a eso, volvieron a prestarles dinero a Carlos y a Domingo. Les daban mucho y casi no les pedían nada a cambio. Así se generó la deuda nueva. Y gracias a eso viví 10 años, que para una persona como yo es demasiado. Hasta sobreviví a la crisis del tequila, que fue una crisis que hubo en México en 1994. Fue una crisis que se inició cuando se devaluó el peso de ese país y tuvo tremendas repercusiones mundiales. Y que nos afectó, porque como Argentina y México tenían economías parecidas, cuando se desató la crisis allá la gente que invertía en Argentina pensó que acá iba a pasar lo mismo y salió corriendo. Pero papá Carlos peleó mucho por mí y logró salvarme. Es cierto que generé mucha pobreza, pero bueno, no se hace una tortilla sin romper algunos huevos, ¿no? Para que yo pudiera vivir, era necesario que la gente no supiera demasiado de qué se trataba esto ni sus consecuencias. Y en eso, nuestros amigos, los medios de comunicación, nos ayudaron un montón, chicos. Un aplauso para nuestros amigos, los medios de comunicación.
Hasta que lamentablemente en 2001, como yo había matado a la industria nacional y la deuda se había hecho enorme, ya no se pudo pedir más dinero a los amigos del fondo y lamentablemente en 2001 dejé de existir. ¡Ah! Pero no por mucho tiempo. ¡Ya estoy de vuelta, amiguito! Pero, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Por un momento creí que volvía a la convertir... Fue solo una pesadilla. En el capítulo de hoy, los alienígenas continuaron con su investigación de la deuda externa para salvar a la humanidad y poder así cumplir su misión. Conocieron la presión política y económica de los Estados Unidos y la banca transnacional hacia los países deudores para que paguen. El intento de separación de la deuda legítima y la deuda ilegítima en el gobierno de Alfonsín y el default de 1988. Y sobre el final del capítulo de hoy, aprendieron sobre la convertibilidad y la crisis del tequila de una forma muy particular. Ay, si siguen así van a matar al economista. Sí, es cierto. Es terrible. Sin el economista no podrán cumplir su misión. Pobre muchacho. Alguien debería hacer algo. Sí. Pobre muchacho.